estos comentarios que habíamos hecho, ¿no? Nos habíamos quedado describiendo el comportamiento, ¿no?, de elementos de fluido en su movimiento. Ya hemos visto, ¿no?, cómo podíamos tener, ¿no?, la traslación, que son en bloque, la rotación y estos factores, la deformación. Y a partir de que la traslación no había ningún problema, sino era lo que produce, la dificultad radica en distinguir en el movimiento cuando hay una rotación como un sólido rígido de lo que es realmente una deformación de los elementos de fluido. Y eso lo conseguíamos, ¿no?, a partir del nos aparecía en lo que era el tensor gradiente de velocidad. Gradiente de velocidad. Es decir, una matriz, un tensor, matriz 3×3, en la cual cada una de las filas, pues lo que nos está dando es cómo es el gradiente de las componentes. Si estamos pensando en escalares, las componentes escalares de ese vector velocidad. Tenemos aquí, sí, gracias. Bueno, ahí no he hecho, sí, gracias. No he puesto nada más que rayas, una matriz 3×3. Gracias. Nuestro objetivo era relacionar fluidos, relacionar la deformación que experimenta, más bien el ritmo de deformación, con el tensor de estrés, con el estrés viscoso. Hemos visto cómo el estrés, es decir, las fuerzas superficiales, las podíamos expresar también como una matriz, que separábamos una parte correspondiente a la presión y luego teníamos, me parece que utilizaba tau, que era el tensor de estrés, donde interviene la viscosidad. Entonces, lo que queremos es relacionar esta matriz, este tensor, que era simétrico, con la deformación que tenemos. Nos habíamos quedado más o menos en eso. Podíamos poner el tensor tensor gradiente de velocidad, lo podíamos, que no es simétrico, lo podíamos separar en dos partes. Eso se puede hacer con cualquier tensor. Es decir, puede poner en general como una parte antisimétrica y una simétrica. Podemos separar las partes antisimétrica y simétrica del tensor. O poner como suma de esas dos componentes. Esas dos componentes. De tal manera que podíamos ponerlo la parte antisimétrica como, vamos a poner, esto es la traspuesta. Más un medio, y esta es la parte simétrica. Como pone los libros, traspuesta. ¿De acuerdo? Esta parte es
Y se me quite el chisme este. Estuvimos viendo cuál era el significado físico. Os dije, estuvimos viendo cómo era la rotación y nos aparece la rotación justo en la parte antisimétrica. Tenemos 3 elementos, hay 3 elementos independientes y aquí tenemos 6 elementos independientes. 3 elementos, es decir, las componentes de un vector. Esto lo que nos daba era la rotación. Parte antisimétrica. Rotación. Y esta, la que nos da cuenta, es el ritmo de deformación. Ritmo, no solo la deformación, sino a qué ritmo se está deformando del elemento de fluido. En la deformación, naturalmente hay 2 factores. Es decir, aquí en la parte simétrica nos aparecen ambos. Nos va a aparecer lo que es la dilatación, el ritmo de dilatación. Recuerdo, esto lo tenéis, os lo dije en qué parte, en el, verlo aquí, en el, aquí tenemos, ¿no? En el 10, el 10.8, el gradiente de velocidad, 10.9, 10.10 y 10.11. O sea que esto es lo... el ritmo de dilatación o de expansión. O contracción. Y otro factor, o sea, en la deformación, que es el ritmo de deformación de deformación que me decíais que llamabais ritmo de deformación angular. Este es el... Y este es el... shear strain rate. Todo ello en inglés, ¿no? Esto sería el ritmo de deformación. Podemos darle incluso un nombre, como pone el Sonesi, que es, ¿no? La rotación, vamos a llamarla R, el ritmo de dilatación o expansión E, y el ritmo de deformación angular D, si queréis. Todo lo que es la deformación, el strain rate, la podemos llamar S. Si queréis, vamos, la letra podemos ponerla de letra que nos salga de las narices, también es verdad, pero bueno. Es decir, que tendríamos aquí, ¿no? como resumen, esto, por ahora, podríamos poner como ATR más S, rotación más ritmo de deformación, y ese lo podemos poner como esos 2 factores que había dicho que era E más D, creo que voy a utilizar. Sí, D, justo, E más D. Bueno, la semana pasada vimos cómo eran estos 2, es decir, que ahora lo único que me queda es, quizás, poner cómo separo la expansión de la deformación angular, ¿de acuerdo? Pero ya habíamos visto algo en la expansión, que es lo que, cómo caracterizábamos la dilatación o contracción a través del
de la divergencia de la velocidad. Esto nos dice, si es cero, es incompresible, es decir, no cambia el volumen. Esto nos está diciendo cómo cambia el volumen del elemento de fluido. ¿Cómo cambia? ¿A qué ritmo? La divergencia de la velocidad. ¿Recordáis? 1 dividido por, teníamos por unidad de volumen, delta dV. Teníamos que era es decir, que la divergencia nos está diciendo a qué ritmo está cambiando el volumen. Claro, pero en esta matriz, en este tensor, en la diagonal, ¿qué es lo que nos aparece? ¿Qué nos aparecía en la diagonal? Los otros términos que teníamos por aquí. Es decir, que la traza de esto, lo que nos está diciendo, cuando sumamos esto, los elementos diagonales, lo que nos está dando es precisamente cómo es la divergencia de la velocidad. La divergencia de la velocidad, la suma de todo ahí. Es decir, que yo puedo expresar la matriz esta expansión, el tensor de expansión, el ritmo de expansión, ¿cómo lo podríamos poner? Únicamente diagonal. Un tercio, era un tercio, me parece. Sí. Es decir, el tensor identidad. De tal manera que entonces, en el tensor de deformación angular, el tensor ritmo de deformación, ritmo, que siempre se me quedó no digo el ritmo al cual se está deformando angularmente, ¿cómo lo podríamos poner? Vamos a poner aquí. No más, porque voy a hacerlo grande. Tendré que restar justo lo que he puesto yo aquí del que teníamos originalmente para lo que era la deformación. Para la deformación teníamos eso necesito hacerlo. Perdón. Teníamos con respecto a no ahí, a z, con respecto a y, si no me equivoco, no era. El de la, sí, el de la derecha. Esta era u con respecto, es cierto, que es la posición UI. Gracias, es cierto. Tengo que pensar en los subíndices. Esta era u con respecto a y, v con respecto a x. Exacto, un medio. No sé si poner un poco más a la izquierda. O sea que voy a necesitar más espacio por ahí por el centro. Teníamos esto era S,
Tenemos aquí un medio con la derivada parcial. Aquí teníamos v no, teníamos u respecto a z más la derivada parcial con respecto a x. Aquí teníamos y aquí tendríamos un medio de la derivada parcial. Tenemos v con respecto a z más la derivada parcial de w con respecto a y. Aquí tendríamos un medio. Perdón, medio de la u, que es esta, con respecto a z, con respecto a x. Aquí tendríamos este otro medio. Y aquí tendríamos el... Vale. Pero yo lo que quiero es ponerlo como d. Ya he puesto como es e, es decir, que si le resto a esto un tercio. Menos un tercio de la divergencia de u. ¿Se ve? Tenemos entonces cuál es el tensor ritmo de deformación angular. Ya lo tenemos, cómo he puesto el tensor gradiente de velocidad, me está dando dentro de él, tenemos la información acerca de la rotación como sólido rígido, acerca del ritmo de expansión y el ritmo de deformación angular, las tres cosas. Vale, pues ahora pongamos, estamos pensando en la ley de Hooke, ahora decir, la ley de Hooke. La fuerza no proporcional a la deformación. Linealmente. Es ahí donde vamos a... Vamos a tener una relación lineal entre el estrés viscoso y la deformación y el ritmo de deformación. Claro, pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que hay dos tipos de deformación. Lo hemos separado en dos términos. Un término que da cuenta de cómo aumenta el volumen y otro cómo cambia la forma sin cambiar el volumen. Uno cómo cambia el volumen y otro cómo cambia la forma sin cambiar el volumen. Entonces uno diría, claro, si tienes esos dos factores, ahí proporcional, constante de proporcionalidad, la constante de proporcionalidad va a ser la misma para la expansión que para el cambio de forma. ¿Entendéis ahí lo que estoy intentando deciros? ¿O no? Antes de que me caliente. Si no, tenéis que frenarme. O sea, en lo que he escrito, sí, la mecánica de fluidos es esta, no es... Así es, digamos, de espesa. ¿Entendéis? O sea, no es en la cúspide de la mecánica clásica, por complejidad está la mecánica de fluidos. Claro, cuando uno ve estos tochos, es cuando uno se da cuenta, y muchísimo más, porque esto solo es el comienzo, del grado de dificultad que tiene. ¿De acuerdo? Por favor, me tenéis que, ante vuestras caras, lo único que puedo decir, por favor, decir, en cualquier momento me tenéis que frenar, decir, eso no lo he visto bien o no lo he entendido bien. Pero para eso requiere una cosa, a todos mis alumnos se lo digo, para poder hacer eso, claro, uno tiene que estar muy seguro
de que no, digamos, no está preguntando algo que acaba de decir o que dijo el día pasado. Para eso hay que estudiar, es así de sencillo. Es decir, que nos conocemos, vosotros me conocéis a mí, pero yo os conozco a vosotros y a todos los que he tenido antes de vosotros. ¿Vale? Muy bien. Es decir, que poner una cara extraña, sin haberlo intentado, o sea, yo puedo entender el reproche de poner una cara extraña cuando uno lo ha intentado comprender, pero no puedo entender de ninguna manera la cara extraña cuando uno no mueve un dedo. ¿Está eso claro lo que acabo de decir, para que quede bien grabado? Por ejemplo, en un problema, claro, uno dice, bueno, ¿y esto? Si yo os diese ahora mismo examen, problema, y os doy el campo de velocidades. ¿Entendéis? Os doy el campo de velocidades. Y quiero saber cómo se está deformando, os digo, en particular, cómo los elementos de fluido, el elemento de fluido que ocupa la posición tal, 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 en el instante tal, está aumentando de volumen o disminuyendo de volumen. ¿Entendéis el asunto? ¿Qué es lo que tendrías que hacer? Bueno, os he puesto la pregunta fácil, que es simplemente tienes que hacer la divergencia de la velocidad, el ritmo, cuál está, por unidad de volumen estamos. ¿Entendéis? Uno coge, coger el boli y decir, bueno, me estás dando, pues en cartesiana, si eres tan amable, o si no, dime cómo es el tensor en otro tipo de coordenadas, y hago el cálculo, papel y boli, y ya está, o con el ordenador para ir más rápido, y ya está hecho. O, si os pregunto cuál es el ritmo de deformación angular, cómo cambia la forma, pues entonces uno tendría que cogerse, ¿no?, el otro tensor y hacer el cálculo de cada uno de esos términos que teníamos ahí. Por ejemplo, eso lo haremos la próxima semana, pues para el flujo de Poiseuille, ¿no? Fijaos, el planar y el otro. Entonces, ver cómo esto que estamos escribiendo aquí, pues se refleja en ese caso, que no necesitaba. ¿Os dais cuenta de ese problema? Cómo simplemente con los conocimientos, naturalmente también tiene que dar cuenta de ese problema y de todos los demás. Entonces, lo haremos, no os preocupéis. A ver, otra vez, cuando estaba viendo las caras, digo, estamos en la ley de Hooke, el bloque unido al muelle, perfecto, relación lineal entre la deformación, contracción y la fuerza, ¿no? Bueno, aquí fuerza por unidad de área, perfecto, nada, el estrés, no hay ningún. Pero aquí yo me encuentro con una pequeña dificultad mental, que es, en la deformación tengo dos términos, uno la expansión y otro el cambio de forma. La deformación angular. ¿Está? ¿El otro? Claro, y ahora digo, el estrés, ese viscoso, ¿me lo quieres poner como relación lineal de los dos términos? ¿De uno? ¿Del otro? Y ahí es donde viene, realmente, lo vamos a poner como relación lineal, eso no lo voy a quitar, relación lineal. Pero claro, al haber dos términos habrá dos constantes, dos coeficientes. Ahí es donde viene el asunto. Cosa que aparece también en sólidos elásticos. Sólidos elásticos isótropos. No sé si a ellos mete tanta, ¿no?, el profesor correspondiente, ¿no?, José. Bueno, es decir, que justo lo que voy a decir aquí es, si uno ha pasado por sólidos elásticos, entonces dices, claro, Miguel, es justo lo que nos decían, el único cambio que tienes es que antes era respecto a la expansión pura o la cambio de forma, aquí es el ritmo de expansión, ritmo de cambio de forma, es decir, por unidad de tiempo, pero por lo demás, el razonamiento es exactamente el mismo. Es decir, nos aparecen dos constantes, dos coeficientes, vamos a llamar dos coeficientes. Entre ellos uno es el con el cual ya hemos tratado, el coeficiente de viscosidad dinámica. Es decir, tau, tensor no sigma, tau, ahí ya no tenemos la presión, es simplemente la viscosidad, estrés viscoso. He dicho 1, vamos a llamarlo K, o voy a utilizar la letra K, si queréis, K minúscula o kappa, o K minúscula. Por
¿Cuál era la parte de la expansión? E. Más otra constante, otro coeficiente, por la deformación angular. Si me permitís, podría poner el nombre de un coeficiente, pero también lo puedo multiplicar por 2, es un número. 2 mu por, ya habíamos dicho que era d. Ritmo de expansión o dilatación, ritmo de deformación angular. Que el ritmo cambia la forma sin cambiar el volumen. Hay dos coeficientes. ¿Por Sí. qué dices que lo multiplicas por 2? Por una razón que voy a decir ahora a continuación. Si dibujo un elemento de fluido, ahora lo. En principio te daría esto si pongo otro nombre, pero va a ser, porque ya quería utilizar aquí, que es lo que iba a escribir, los nombres de estos dos. Uno, ¿cuál es? Es el bulk es del bloque, digamos la viscosidad de volumen, coeficiente. Este es el O, segundo coeficiente de viscosidad. La verdad es que no sé cómo lo llaman en español. Me importa poco. Porque se nos lo vamos a trincar rápidamente. Vamos. ¿Perdón? ¿Sería la viscosidad estática? No. Vamos, no sé, que la viscosidad estática no es. La viscosidad, tenemos, en primer lugar, yo no he usado ese nombre viscosidad estática, salvo que me haya equivocado, me haya dado un traspiés la lengua. Yo he utilizado viscosidad dinámica, ¿no? Y cinemática, si recordáis. Y era mu, o sea, lo que voy a escribir aquí, viscosidad. Coeficiente de viscosidad. Dinámica. Coeficiente de viscosidad o primer coeficiente de viscosidad. Segundo coeficiente 2, coeficientes 2 constantes. Si lo dividía por a la pregunta de vuestro compañero, si lo dividía por la densidad, la viscosidad dinámica, tenemos lo que se conoce como viscosidad cinemática. ¿De acuerdo? Pero, claro, digamos, es el mismo, es relacionado directamente con el mismo. No, o sea, que este no es el cinemático, este es otro diferente. Está caracterizado por dos. Eso sí, aquí quiero decir una cosa para mis escuchantes por internet. Nos aparecen dos coeficientes siempre y cuando estemos pensando que es isótropo el problema. Es decir, que el comportamiento sí es isótropo. Si no es isótropo, aparecen un montón de más coeficientes que quizás os hayan nombrado en elasticidad en su momento. ¿Sí? ¿Os suena eso? ¿Cuántos? Así a palo seco, ¿cuántos? Antes de empezar a ver cuántos son independientes y cuántos no. ¿No? Bueno, un montón de ellos. 81, así de memoria, creo. En principio el problema, si no recuerdo mal. Pero si el problema es isótropo, entonces es cuando empiezas a ver que los términos no son todos independientes, y en el caso de que sea, llegas a la conclusión de que todos esos solo te quedan, fijaos, de ese número enorme, solo hay dos independientes. También aquí en el caso de los fluidos. Uno es este y otro es ese otro. Antes de que se me olvide la pregunta quizás de vuestro compañero. Vamos a ponerla por aquí. ¿Por qué? ¿De dónde viene S2?
¿De dónde sale? ¿O qué explicación? ¿Qué explicación le damos a introducir un factor 2 en esa expresión? Bueno, podría decir que ya nos aparecía un factor 2 también de Rondón en la explicación de la semana pasada, no en esto, pero sí en una cosa directamente relacionada. ¿Dónde? Me parecía un factor 2 cuando estábamos, ¿no? Habíamos explicado lo del estrés y voy a pasar a ver qué pasa con la forma de los elementos, que si traslación, que si rotación, que si deformación, ¿no? Fui paso a paso, intenté ir paso a paso, y en algún momento cuando explicaba uno de esos factores, me aparecía un factor 2, curioso. ¿No porque había una transacción por un lado y otra por otro? No, yo no recuerdo que lo dijese de esa manera. Ya nos aparecía un factor 2 en la relación entre la vorticidad y la velocidad angular de rotación de un elemento de fluido. ¿Cuál era la vorticidad? Rotacional de U o de V, vamos. Esto era 2 veces la velocidad angular. No la velocidad angular, sino 2 veces la velocidad angular. Y si pensáis en el tensor antisimétrico, ahí, en los 3 términos que me quedan, ¿no? Independientes en esa matriz, el 1 medio, precisamente, te estás dando cuenta, de ahí también te aparece. Pero bueno, eso no es una explicación directa a lo que me está diciendo vuestro compañero, es simplemente decir, uy, anda, qué casualidad, qué casualidades tiene la vida. También cuando veía la rotación, me aparecía por ahí un factor 2 cuando relacionaba el rotacional de la velocidad con la velocidad angular. Pues aquí, fijaos, tengo el bloque en 2 dimensiones. El elemento de fluido, ¿no? Una sección, por ejemplo, el eje X, y este es el eje. Entonces, ¿qué va a ocurrir con este elemento de fluido? Pues, por un lado, se deforma este lado, digamos, la arista, o el plano que está, en este caso la arista que lo estoy haciendo en 2 dimensiones, a lo largo del eje. Gira. Pero claro, también puede girar. De una manera así. Esa es... Cuidado, también se podía aumentar. Ahí solamente estoy viendo cómo es el cambio de forma, sin cambiar el volumen. He intentado hacerlo, bueno, me ha salido más grande el área, iba a decir. ¿Os dais cuenta? En el giro, plaf y plaf. Claro, tienes que tener en cuenta, entonces, en la deformación, que hay, imaginaos que está girando al mismo ritmo uno y otro. Entonces, esto va a ser 2, al sumar uno y otro, el efecto de uno y el otro, va a ser 2 veces la deformación que está ocurriendo en ese plano del elemento de fluido. Por eso el factor 2. ¿De acuerdo? Es decir, que no solo es lo que dibujaría uno aquí, diciendo, hombre, esto es lo que dibujaba al principio cuando introducía lo que era un fluido, el coeficiente de viscosidad. Yo hacía una deformación de esta manera, ¿no?
demasiado. Es decir, solo me ocupaba de lo que ocurría en una arista. Pero claro, ¿y cómo es el ritmo, o sea, el cambio, si yo llamo este ángulo alfa, y este beta? Lo que nos estamos preguntando es cómo está cambiando ese ángulo en función del tiempo, el ritmo de deformación de esa arista. ¿Y esto qué es? Si esto es I, es decir, que la componente, fijaos, tendría que ir esto para acá, esa sería la componente U de la velocidad, mientras que esta es la componente V de la velocidad. Nos estaría diciendo, por un lado, esto sería la derivada parcial de U con respecto a I, mientras que la derivada del ángulo beta con respecto al tiempo vendría dado por la derivada de la componente V de la velocidad con respecto a X. Claro, si tú sumas los dos, tienes 2 veces la deformación que está ocurriendo de ese elemento del fluido, plaf, plaf. 2 veces. Claro, en el tensor lo que me aparece es el 1 medio por todo eso. Es decir, la razón por la cual ahí pone un 2 delante del coeficiente de viscosidad mu viene dado porque si uno se fija en un ejemplo así sencillo como este, por supuesto, este dibujo lo tenéis en el SONESI y todos estos libros en particular, SONESI. En ese capítulo que os he dicho, capítulo 10, los puntos que decía anteriormente. ¿Te es suficiente con eso? Para dar una idea de por qué pones un 2 ahí, lo mismo que en la vorticidad. No solo tienes en un lado, sino que tienes en el otro. Bueno, volvamos otra vez a la expresión, porque ya estamos llegando al final. Estamos relacionando en fluidos. Teníamos que había puesto K, no capa. Bueno, por que habíamos puesto R más 2 mol por D. ¿Perdón? Sí, perdón. R de rotación. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Cierto. No tiene sentido. Ahora mismo la memoria otra vez. Es decir, escribir cosas que uno no tiene, se aplica también a mí en primer lugar, no solo a vosotros. Esta es la ley de Hooke. Claro, pero uno dice, mu, vale, pero encima ahora nos lo has complicado y nos has metido el segundo coeficiente de viscosidad. Que en los libros, fijaos, lo he intentado poner lo más fácil. Advertencia, en el SONESI se ha permitido ya el lujo capítulo 11, punto 11, el 4, modelo a eso le llaman, ¿no?, constitutivo. ¿Cómo relacionas el estrés con o en sólidos elásticos, el estrés con la deformación? En este caso es el estrés con el ritmo de deformación. Eso se le llama al modelo S, que es en nuestro caso lo que estamos utilizando. Estamos suponiendo que se comporta de esa manera, fluidos newtonianos. En el SONESI estaba diciendo que ya no os pone directamente el segundo coeficiente de viscosidad. En otros libros lo pone, pero además lo pone no como lo he puesto yo, sino un poco más difícil. Es decir, la expresión, digamos, es otra constante con el mu. Eso por si alguno es buen estudiante y coge otros libros y alguna vez se encuentra que
Por cierto, esta es la notación habitual, que si introducen dos coeficientes mu y lambda, lambda más 2/3 de mu es lo que es el segundo coeficiente de viscosidad, lo que yo puse ahí. Yo digamos, no he cogido ni decirles no existe, entre los dos extremos me he quedado en el medio. Pero ahora veréis por qué uno dice en el Shaughnessy, que es un nivel un poco, cada vez me gusta más, según voy trabajando con él más que el White, o sea que la decisión ya va siendo tomada poco a poco, para mí personalmente, en lo que estoy pensando. ¿Y este por qué? Por la siguiente razón. Pensemos un momento. ¿Qué nos aparece? Casos posibles. Para que este término me lo trinque. Para poder no considerar el primer término. ¿Perdón? Vale. Como yo me había puesto el teléfono para cortar a y 45, si no me equivoco. Como de 6. ¿Hago descanso? Vale, entonces hacemos, por supuesto, hacemos el descanso. Por mi parte no hay ningún... Son y 9, por eso iba tan... Perdona, iba tan... ¿Hay 15? ¿Os parece bien? 6 minutos, 5 minutos. Otro lo voy. Bueno, nos habíamos quedado justo hace unos minutos en esto, ¿no? En esta expresión. En la relación lineal nos aparecen dos coeficientes de viscosidad, el primero y el segundo. El primero, el que ya hemos introducido al principio de la asignatura. Genial. Nos aparece este segundo, que es del volumen, ¿no? Cuando se dilata es como una viscosidad al dilatarse, no en la deformación angular, sino también de esa manera. Bueno, esta es la expresión que tenía, que podía haberla expresado en función del tensor de deformación S, el strain rate tensor S. Claro, si S era E más D, la expansión, el ritmo de expansión o de dilatación más el ritmo de deformación angular, pues uno dice, pues claro, entonces D será S menos E. También lo podía expresar de esa manera. Bueno, tanto poniéndolo de esta manera o de esta otra manera, casos particulares interesantes. Claro, uno, ¿qué ocurre si el fluido es incompresible? Pensad lo que tengo en E, en el tensor del ritmo de dilatación, que es, tengo la diagonal, los otros términos son 0. ¿Y qué me aparece en la diagonal? 1/3, la divergencia de O. Claro, pero si el fluido es incompresible, esto es 0. Es decir, si el fluido es incompresible, lógico, ni se contrae ni se dilata, E es igual a 0. Por lo tanto, en fluidos incompresibles, la expresión que tengo es tau mu por D. ¿De acuerdo? O, si uno se fija en esta expresión de aquí abajo, si es 0, pues lo que me queda es, naturalmente, por un lado o por el otro, 2 mu S, porque D es igual a S. Eso si el fluido es incompresible estrictamente, o sea, no es aproximadamente, no, es incompresible. Entonces tenemos este caso. Oye, ¿y qué ocurre si el fluido no es incompresible? Pues lo que se hace es, ahora sí es una aproximación, una suposición. Se supone que el segundo coeficiente de viscosidad es aproximadamente 0. Es decir, que la viscosidad debida a ese efecto de la expansión la puedes despreciar. ¿Habéis visto la diferencia entre lo desprecias y es 0 exactamente? Segundo caso, o sea, 1, 2,
Si es compresible, podemos muchas veces despreciar K, ese efecto. Es decir, hacemos K igual a 0. Ese de los dos coeficientes, uno estás diciendo a palo seco es un 0. Te da igual que sea compresible o incompresible. En ese caso, cuidado. En ese caso ya no tenemos estas dos expresiones son equivalentes, sino que tenemos versiones. Justo esa expresión que acabo de poner yo ahí es la que tenéis en la bibliografía que os recomiendo para la dinámica de fluidos, la mecánica de fluidos. Es decir, que ahí implícitamente, sin decirlo en el texto, está despreciando lo que se hace habitualmente, que es despreciar el segundo coeficiente de viscosidad. Esta expresión, por lo tanto, es válida tanto en fluidos isótropos, compresibles o incompresibles. ¿Qué es? A partir de este momento, esta para vosotros. ¿Qué es incompresible? Claro, este término es 0. Entonces tenemos que esto es esto o esto, da igual. ¿Entendido? Bien. Vale. Vamos a escribir entonces la segunda ley de Newton. Un comentario antes de cerrar aquí esto. Y también lo haré, yo creo que con el problema de Poiseuille, para que veamos. Anda, aquí me aparece otra vez, pero no me convence mucho el 2 mu, 2 por mu, porque nosotros teníamos, ¿no? Cuando hablábamos de forma sencilla, decía mu, teníamos este era el eje y, este era el eje x, ¿no? Teníamos una distribución de velocidades de esta manera, hacíamos una tau, la fuerza por unidad de área, y teníamos entonces, esto era u, decíamos mu, por la derivada de u, con respecto a i. ¿No? Entonces uno dice, en el caso sencillo y que ya hemos usado en problemas, nos aparece eso, pero ahí me aparece un 2. Claro, si cogéis el tensor, veréis que tenéis 2 mu, y dentro del tensor que tenéis un medio de la derivada parcial de u con respecto a y, más la derivada parcial de v con respecto a x. Es decir, que me quedaría 2 mu por ese término, claro, el 1 medio con este, y este resulta que es 0, porque en el problema de Poiseuille la velocidad únicamente tenía componente x, es decir, u, v era 0. Es decir, que nos sale correctamente aplicando lo que hemos visto hoy para el problema particular de Poiseuille que vimos el otro día. ¿Vale? Bien, o sea que por ahí el 2, no hay problema. Segunda ley de Newton. Para fluidos newtonianos. Masa por aceleración por unidad de volumen para un elemento de fluido. Teníamos esto. Teníamos en lo que se refería a la presión, menos el gradiente de presión. Luego teníamos las fuerzas de volumen, por unidad de volumen. Por ejemplo, si queréis pongo solo la gravedad, ρg.
por ejemplo, si fuese la única que tuviésemos ahí. Pero claro, ahora tenemos que añadirle teníamos aquí la divergencia del estrés viscoso. Teníamos las fuerzas de volumen más la divergencia de todo el estrés. Teníamos que si era un fluido ideal, únicamente teníamos los términos diagonales debido a la presión, teníamos eso. Pero ahora en este caso, de tal manera que al hacer la divergencia del tensor de estrés, tenemos, por supuesto, el que teníamos antes, menos el gradiente de presión, pero claro, ahora nos aparece la divergencia de la parte correspondiente a la viscosidad. ¿No sería en vez de V, sería G? Porque... ¿V dónde? Uy, perdón, sí, G. Exactamente, gracias. Otra vez. Teníamos para un elemento de fluido. Bueno, hoy he usado siempre la U, vamos a utilizar la U hoy, ¿qué más me da? Teníamos las fuerzas de volumen más las fuerzas superficiales. Las fuerzas de volumen, por ejemplo, era la gravedad. Y las fuerzas superficiales venía dado por la divergencia del tensor de estrés. El tensor de estrés sigma lo podíamos poner como dos términos, uno debido a la presión por la matriz identidad y otro el tensor de estrés presión. Esto es lo que que lo estoy repitiendo, lo que hemos visto, poniéndolo otra vez. Partíamos de la segunda ley de Newton para un elemento de fluido por unidad de volumen, masa por aceleración por unidad de volumen. Tendré que tener en cuenta a la derecha suma de las fuerzas que están actuando por unidad de volumen de cada una de ellas. O sea que estas son fuerzas por unidad de volumen. Tenemos las fuerzas volumétricas de volumen y las fuerzas de contacto superficiales. Veíamos que las fuerzas de contacto superficiales las podíamos tener en cuenta. Al ser elementos infinitesimales nos aparecía la divergencia del tensor de estrés. Bien, veíamos que si no teníamos viscosidad, esa divergencia del tensor de estrés, simplemente eso se transformaba en menos el gradiente de la presión. Pero ahora estábamos dando el paso a decir, pero ya estamos incluyendo la viscosidad, el rozamiento. Por lo tanto, ahora otra vez vuelvo a escribir la expresión. Aquí, por ejemplo, la gravedad, y aquí ¿qué tendríamos? Tenemos todo esto, que será menos el gradiente de presión, más la divergencia del tensor de estrés viscoso, la segunda parte. ¿Vale? Pero justo estamos con fluidos newtonianos. Ahora ya puedo poner, si recordáis cuando discutíamos el número de incógnitas en las ecuaciones, decíamos, si es ideal, ningún problema, pero si es real, o sea, viscoso, entonces tengo más incógnitas. Ahora no. Ahora ya hemos cuadrado otra vez el problema en el sentido de que ese tensor de estrés viscoso lo hemos puesto en función de lo que ya de incógnitas del mismo problema que eran las velocidades, las componentes de la velocidad, las variaciones de las componentes de la velocidad. Es decir, que tendríamos... siempre me sale con el...
por ejemplo, la gravedad. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Fluido newtoniano. Pues, naturalmente, expresarlo como acabamos de hacer. Fluido newtoniano en el que desprecio el segundo coeficiente de viscosidad. El segundo coeficiente de viscosidad. La divergencia, ¿y qué teníamos ahí? De 2 por ¿de acuerdo? Vale, estupendo. Problema. Pasar esto a esto, este término, y decir, bueno, pues tenemos ahí 2 mu por la divergencia del... ¿Veis ese paso? Ese paso es lícito. Puedes multiplicar la función, Dos, no hay ningún problema. Fijaos lo que significa el operador divergencia es. Son derivadas. 2 es una constante. Lo saco fuera. Fijaos, es derivar. Es el derivar el producto de 3 cosas. Una constante, ningún problema. La derivada de mu por d. Derivadas de mu por d. Saco mu fuera. ¿Veis algún problema con eso? Yo sí lo veo. Que mu puede depender de la posición. Por supuesto. Es decir, que si yo hago este paso, estoy considerando mu uniforme en el espacio. Constante significa que en todos los puntos del espacio, porque son derivadas espaciales esto, es igual. ¿Y es eso cierto? Eso es más falso que nada. Simplemente si el fluido tiene diferencias de temperatura y la viscosidad depende de la temperatura, cosa que ya hemos comentado, ese paso ya está mal. ¿Os habéis dado cuenta cómo es un campo minado? Dependiendo del problema, ahora sí, ya os podéis imaginar. Voy a suponer, fijaos los fluido newtoniano, desprecio el coeficiente, el segundo coeficiente de viscosidad, ya solo me queda la viscosidad dinámica, la que conocíamos hasta ahora. Vale, genial, lo meto ahí dentro. Pero otra de Strangis es, considero mu uniforme. Ahora sí eso está. Y al final, si uno hace eso y considera cómo es D, pues lo que tendremos, ahí depende ya de si coges... un segundo. Sí. Es decir, que se transforma, ¿veis los pasos? Teniendo en cuenta lo que acabo de decir. Primero, que era isótropo, que era newtoniano, que desprecio el segundo coeficiente, nos olvidamos de él. Que el coeficiente de viscosidad, mu, es uniforme, y nos queda la expresión final, toda persona que estudia mecánica de fluidos debe llegar a ver, en particular vosotros. ¿Por qué ahora es...? Bueno, lo he puesto a la derecha porque no me entraba a la izquierda. No, pero me refiero que ¿por qué ahora es la divergencia
fíjate que lo que intento decir es que si uno hace esta operación, algo os voy a dejar para ejercicio, que era eso, que no lo he dicho explícitamente. Cogéis D, que lo he puesto ya, fijaos que hoy lo he escrito en detalle, y hacéis la divergencia de eso, y os tiene que quedar siendo este operador al cuadrado es el que no lo dije, es cierto, laplaciano de la velocidad. El laplaciano de un escalar, por ejemplo, de la temperatura, es la derivada parcial de t con respecto a x. En cartesianas, con respecto a z dos veces. El laplaciano no es nada más que la divergencia del gradiente. Claro, si veis lo que teníamos en la deformación, nos aparecía el tensor gradiente de velocidad. ¿El laplaciano de un vector qué es? Pues es hacer el laplaciano de cada una de las componentes de ese vector.